A continuación en Radio Nuevo Tiempo presentamos Diálogo Bíblico. Queridos amigos de Nuevo Tiempo y también de este programa Diálogo Bíblico, muy bienvenidos a estas audiciones y para quienes nos están viendo también muy bienvenidos. La semana pasada estuvimos conversando de un tema un poquito delicado en relación a las intervenciones de Dios y las órdenes de Dios en relación a qué tenían que hacer los israelitas al conquistar la tierra. Esta semana vamos a continuar con este tema, un poquito más profundo, y esperamos que usted estudie paralelamente algunos otros comentarios y deje que Dios actúe, porque Él siempre actúa para bien. Bienvenido Pastor, ¿cómo está? Gracias Raúl, gracias a ustedes también por escucharnos, estar aprendiendo y siguiendo la historia bíblica del libro de Josué. Ya estamos avanzando en el 5º estudio, que lleva por título Dios pelea por ustedes. Recordemos que Josué era el general, era el administrador, el gobernante, el líder, que tenía que introducir a toda la nación de Israel en la tierra prometida. Hacía tanto tiempo Abraham, prácticamente 400 años atrás, y Josué tenía que conquistar estos reinos a través de la guerra, a través de que aquellos reinos se trasladaran a otros lugares, y era una misión que él tenía de parte de Dios, y que nosotros nos hacemos varias preguntas frente a esta misión. ¿Cómo este pueblo invasor, como lo era Israel, siendo autorizado por Dios para conquistar todos estos reinos y esas tierras, tenía la autorización para hacer esta gran empresa, este gran proyecto? Y eso nosotros nos ponemos a pensar y decir, bueno, Dios es el dueño de la tierra. Él le dio un tiempo a esta tierra, como dice el texto allí, que Dios le dio un periodo de gracia de 400 años para que pudiesen enmendar sus caminos. No obstante, esos reinos se corrompieron, hicieron cosas terribles, pecados corruptos y etcétera. Y llegó el momento en que Dios puso orden a través de la nación de Israel. Ahora, lo interesante es que Dios es el que da la orden. A Josué le dice, todos estos reyes, le dice él, y sus tierras tomó Josué de una vez, porque Dios, el Señor Dios de Israel, peleaba por los israelitas. Si no, no hubiese sido posible. Es complejo a veces pensar en esto. Tú hablabas de unos 400 años, difícil también tomar la estadística, pero sí desde Abraham sí se puede hacer, porque algunos piensan tomando la estadística del tiempo que estuvieron en Egipto. Pero el tiempo de la esclavitud es casi unos 25 años, en realidad no son 400 como algunos dicen. Pero Josué tenía la misión de ir y tomar, y ahora vamos a analizar algunas cosas bien interesantes, porque de improviso uno dice, ¿por qué Dios usó así? Esto ya había sido propuesto, Dios había dado oportunidades a estos pueblos. Esos 40 años que estuvieron, por ejemplo, en el desierto, ellos vagando, fueron oportunidades para tomar una decisión diferente. Y cuando Dios le dijo, miren, no se contaminen, no se junten, no miren, no hagan lo que hacen ellos, porque realmente eran unas ciudades muy corruptas, inmorales, y que contaminarían al pueblo. Tú recuerdas que la palabra anatema era una palabra muy fuerte, ¿no es cierto? Eso está desechado, no lo toquen, no lo lleven. Bueno, de esas cositas vamos a ver aquí un poquito, porque es necesario que uno se interiorice en algunos textos. Estoy pensando en Génesis 15, 16. Dice, y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su clima la maldad del amorreo hasta aquí. La 4ª generación. Interesante, cuando habla de generaciones, ¿verdad? Son más de 400 años. Y estoy pensando que son oportunidades que Dios da a estas personas para que hagan un cambio en sus vidas, vean todo lo que le pasó a ese pueblo, cómo Dios los bendijo, los ayudó, pero ellos en vez de creer, iban todo lo contrario.
pensando y hablando en contra de ese Dios, siendo oprobio al Creador. Bueno, aparecen aquí palabras muy importantes que es bueno comentarlas. La Escritura dice aquí que Jehová peleará por los israelitas. Es decir, Dios le dice al pueblo, yo pelearé por ustedes. Es decir, yo garantizaré la victoria en las batallas. Hay otro término que dice, yo los entregaré en vuestras manos. La palabra pelear por vosotros se repite 8 veces aquí en el libro de Josué. Esto significa que Dios está cumpliendo lo que dice, está peleando a través de los hombres, pero garantizando la victoria en las conquistas de todos aquellos reinos que se iban trasladando, muchos de ellos hacia otros lugares y otros peleaban y eran derrotados. La expresión entregar en las manos significa que Dios le dice a Israel, yo ya los vencí, te los entrego en tus manos. Esa expresión se repite 30 veces. En otras palabras, vemos aquí nosotros un dominio y vemos también una autoridad divina que es capaz de intervenir en las guerras, es capaz de derrotar enemigos, es capaz de dar la victoria. Y los israelitas estaban siendo autorizados por Dios para hacer todas estas guerras. Y Dios lo autorizó precisamente por lo que se ha dicho, porque esas naciones ya llegaron a colmo su maldad, como se leyó aquí en Génesis, y que realmente Dios utilizó este medio o este intermedio de utilizar la nación de Israel, que fuera como el látigo, el juicio hacia todos estos pueblos que realmente se apartaron de la corrección, se apartaron de la pureza, de la santidad, y que realmente se transformaron en pueblos totalmente idólatras. Ahora, la advertencia de Dios en realidad era que ellos no se contaminaran, no entraran en contacto, porque eran tan perversos que, como dice acá, que Canaán, por ejemplo, sacrificaba a las personas, a sus primogénitos, como parte de la adoración de sus dioses. Entonces, eso era muy terrible, y Israel, si tomaba alguna de estas cosas, ¿cómo podía acercarse a Dios? Se transformaba en un enemigo de Dios. Y Dios estuvo siempre protegiéndolos, guiándolos, cuidándolos. Él estuvo indicando. Fíjate, pensaba un detalle muy importante, por ejemplo, la nube, que se detenía, y se detenía todo el pueblo. Luego la nube se levantaba y comienza a caminar, o sea, a moverse, y ellos tenían que arreglar sus cosas. ¿Dónde iban? ¿Cómo saber dónde ir? Fíjate que esa es una indicación de un Dios que siempre estuvo con ellos, guiándolos y llevándolos por el mejor camino. Quiero saber quién hizo el mar, el cielo, el sol. Yo quiero saber quién es el gran autor. Yo quiero saber quién vio la vida surgir. Quiero saber por qué hay estrellas mil. Hay un arquitecto que la vida diseñó.
yo siento amor. Yo quiero saber quién inventó el color. Hay un arquitecto que la vida diseñó. Un creador, el creador, mi creador, Dios, Dios, Dios. Mirando el tema del juez supremo, Dios aquí como juez, cuando uno va a Génesis capítulo 18, se encuentra esa conversación hermosísima que tiene este personaje Abraham con los ángeles, Cristo mismo, en última instancia. Y él le dice, lejos de ti de hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. No sé si tú piensas lo que Abraham está haciendo con Dios. Como que se acerca a un cuestionamiento. ¿Tú vas a matar a esta gente? Esto nos hace entender de que Dios es un Dios justo, bueno, misericordioso, llano para perdonar, pero que tiene un límite. Sí, cuando Abraham conversaba con Dios allí en ese caminar hacia Sodoma, era Cristo el que estaba al lado de él. Y dentro de la conversación Jesús le revela a Abraham el propósito de ese viaje, que iba a destruir las ciudades de Sodoma y otras, Gomorra y otras 5 ciudades más. Entonces Abraham se preocupó y se dio cuenta que él también tenía algún conocimiento de esa población que estaba diseminada en esas ciudades, y empezó como a cuestionar, pero diciéndole, el juez de toda la tierra va a destruir al impío con el justo de la misma manera. Y ahí empieza un diálogo hasta que Dios le dice, si hubieran 10 justos, no destruiré las ciudades. Pero en realidad no habían 10 justos, solamente estaba Lot como el único justo y su familia a través de Lot. Y eso nos muestra a nosotros de que Dios tiene esa facultad de emitir juicio. Dios destruyó con fuego esas ciudades de Sodoma y Gomorra, pero en el caso que estamos estudiando ahora nosotros a través de Josué y todos los ejércitos de Israel que están aprendiendo a ir a la guerra, que están recién armándose, nos damos cuenta de que Dios utilizó a esta nación de Israel para emitir sus juicios hacia esas naciones idólatras que contaminaron la tierra, dice la Escritura, que toda esa tierra hermosa, llena de fertilidad, estaba totalmente contaminada con los hechos aberrantes que se realizaban en aquellos lugares. Es por eso que nosotros podemos decir que Dios en su justicia emitió un juicio para que todas esas naciones dejaran esa tierra desocupada, para que se estableciera allí el pueblo de Dios, esa nación que Abraham recorrió como nómade de un lugar a otro, solamente poniendo los altares donde él sacrificaba y demostrando que por la fe algún día esa tierra pertenecería, digamos, a la nación de Israel. Uno tiene que tener una fe genuina en Dios, confiar en lo que Él dice, porque Él sabe más de lo que nosotros podemos entender, saber o investigar. Porque nosotros estamos limitados a un mundo. Él ve el universo, todo lo creado, nos conoce desde antes de nuestro nacimiento y nos conoce el fin, o sea, lo conoce todo. Por lo tanto, el juicio que Él da es un juicio justo, y que tenemos que entenderlo. Yo creo que el cielo va a ser un análisis para nosotros de todas estas situaciones, pero para seguir creyendo y creciendo en el amor de Dios
porque fue justo, porque fue bueno, porque fue misericordioso, porque su mano siempre estuvo atento a socorrernos. Por eso que estos textos parecen crudos. ¿Cómo Dios puede permitir esto que está diciendo que lo va a hacer? Pero los juicios de Dios son así. Y no los cuestionemos porque podemos nosotros perdernos en el cuestionamiento. La misma Rahab, que era esa mujer que se salvó allí de Jericó, ella contempló y sabía algo de la justicia, la rectitud de Israel, y ella veía su propia ciudad. Jericó estaba lleno de violencia, de injusticia, el más fuerte aniquilaba al más débil, los reyes eran injustos, no había justicia, era solo maldad y los débiles eran afectados, y el tema de Jericó no era un tema propio de una sola ciudad. Habían casi 40 reinos en la tierra prometida y todos actuaban de la misma manera. Era una tierra que estaba ya maldecida por Dios y Dios decidió poner término a ese tipo de gente. Algunos tuvieron la oportunidad de salir de ese territorio, irse hacia el norte, hacia el este, hacia el oeste también en parte. Y el resto que se quedó en la tierra prometida tuvo que luchar contra Israel. Todos perdieron. Hay un capítulo que vamos a estudiar después nosotros en algún momento más adelante, la lista de reyes que venció Josué. Aparecen más de 30 nombres allí. Pero nosotros creemos que Dios, en su sabiduría, creemos que todos los actos divinos y todos los mandatos que Dios le hizo a esta nación de Israel tenían un respaldo, una justicia, y que Dios había determinado poner fin a esas naciones. Ahora, el plan de Dios era un poquito diferente en lo que nosotros estamos viendo, porque parece que el ser humano no logra encajar en los planes de Dios, pero Dios tiene ciertas alternativas. Fíjate que en Deuteronomio dice: también enviará Jehová tu Dios avispas sobre ellos hasta que perezcan los que quedaren y los que se hubieren escondido de delante de ti. O sea, Dios quería limpiar de maldad y dejarles la tierra para que la poseyeran, vivieran tranquilos. Pero esos planes no fructificaron. Dice Número: echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país y destruirás todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición y destruirás todos sus lugares altos. Ese es como un sinónimo de la alabanza contraria a Dios. Ahora, tú mencionabas a Rahab. Rahab es una persona que yo la miro ahora y la admiro en realidad, porque ella entendió el concepto del Dios Jehová y lo aceptó. Uno puede cuestionar la vida que lleva esa mujer, pero no importa la vida, no importa el pecado, si logra entender a Jehová y lo acepta, qué efectos se producen en la vida, en las personas, cómo cambia y cómo puede hacer milagros para salvar a una persona. Imagínate, se destruyó todo, lo único que quedó fue ella. ¿Por qué? Porque ella creyó en Jehová. Nuestro corazón no comprende el inmenso amor de Dios, pero al recordar lo que hiciste, logro dar mi vida a ti, y tú eres santo, santo. Eres digno, digno, digno eres, Señor. Alabanzas doy a ti, Padre eterno.
En realidad Dios nos creó con libre albedrío, ¿verdad? Es algo que quizás nosotros deberíamos estudiar un poquito para ver qué significa eso, porque todos toman su decisión en base a lo que observa, a lo que mira, a lo que se lee, a lo que se orienta. Y uno dice, ¿y por qué uno, mirando lo mismo, y toma una decisión equivocada? Y toma la decisión correcta. Me recuerdan, por ejemplo, los 2 espías. Imagínate la decisión equivocada que tomaron 10 personas, mirando lo mismo, observando lo mismo, y solo 2 personas tomaron una decisión correcta. ¿Y cuál fue? Confiar en Dios. No en que podían vencer ellos, no, Dios nos va a dar el lugar. Y eso los hizo aptos para entrar ellos en Canaán, los 2, y los otros no. ¿Qué cosa tan delicada es esto en realidad? Bueno, en la vida nosotros generalmente estamos tomando decisiones. A veces nos causan muchas dudas las cosas que ocurren. No tenemos un concepto claro de si esto está bien o esto está mal, es bueno, es malo, cuál es el camino correcto. Es por eso que hoy en día vivimos mucho con el tema de la neutralidad, de la relatividad, donde realmente no queremos tomar una decisión porque no sabemos o simplemente no nos afecta. No obstante, según lo que vemos aquí en este libro de Josué, los israelitas tuvieron que tomar una decisión de ponerse en las manos de Dios y cumplir sus mandatos, aunque ellos no los entendían. Como dice allí un texto, allí en Deuteronomio 20:10, los que estaban lejos, el Señor les dijo, hagan la paz con ellos, es decir, los reinados que estaban como en los límites de la tierra prometida, y que hicieran paz con ellos. Pero si ellos no querían hacer paz, venía la guerra. Además, los israelitas estaban autorizados para ocupar el 100% de la tierra que Dios les había otorgado, y según los límites que nosotros ya lo hemos visto, ellos cuando ya terminaron las guerras y ya Josué era viejo y ya se acabó la conquista, la Biblia utiliza esa palabra, que ellos tampoco ocuparon esas tierras y quedó tal vez un 20 a 30% de la tierra que Dios les dio, y que Israel no la ocupó, no hizo las guerras, no echó a la gente. Y el Señor les dijo a los israelitas que estas personas serían como escorpiones a vosotros. Contaminarían a Israel, y de hecho todos los que quedaron viviendo en los límites de Israel empezaron paulatinamente a introducir la idolatría, a introducir la cultura, las costumbres, de tal manera que Israel muchas veces también fue destruido, fue vencido, y tenemos allí la época de los jueces también, que los israelitas fueron vencidos y subyugados por mucho tiempo, cuando Dios deseaba que ellos fueran un pueblo libre, ¿cierto? Pero eso viene por no ponernos definitivamente del lado de Dios. Sí, quedé pensando en lo que tú decías, que cuando te acerques a un pueblo, y está allí en Deuteronomio, me parece 20:10, 20:10, dice, cuando tú te acerques a un pueblo le intimarás la paz. O sea, no era llegar y tomarla, o sea, última oportunidad, como decimos a veces, y ellos no quisieron. Hay varios ejemplos en la Biblia en los cuales se rebelaron en contra de esa opción. Entonces, mira cómo extiende Dios su mano, su misericordia, aún en la última instancia, ¿no es cierto?, para que la persona cambie, y no lo hicieron. Entonces uno dice, y ahí uno muestra cómo es la misericordia de Dios, cómo va más allá quizás del entendimiento humano. Y mira, quizás lo digo de esta manera, sabiendo el final. Claro. Porque cuando yo te pongo un ejemplo de Judas, Dios sabía qué iba a pasar con Judas, pero tuvo todas las oportunidades para que nadie dijera, no, Dios lo castigó, Dios lo designó, Dios le colocó ese camino. No, tuvo la oportunidad como todos los otros, a pesar de que su destino Dios ya lo sabía. Él trabaja así con los seres humanos, y yo creo que a veces nosotros tenemos también muchas oportunidades y las desechamos.
Claro, y nosotros vemos también que este método divino, esta forma de realizar las cosas de parte de nuestro Dios, porque nuestro Dios es un Dios de misericordia, de perdón, es un Dios de paz. Jesucristo vino a la tierra a traer paz. La Biblia le llama príncipe de paz. No obstante, esta metodología divina no ha cambiado, porque Dios aborrece al pecado, y cuando el pecado aumenta en las naciones, Dios pone sus juicios en marcha. Así destruyó Sodoma, destruyó el mundo, como decía Raúl aquí, el diluvio también lo menciona la Escritura. Y uno se pregunta si este mundo también correrá el mismo riesgo, ya que el mundo está aumentando su contaminación moral. ¿Será destruido también? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Mira, Isaías, profetizando esta situación, pues tomando lo que tú decías recién, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado, estoy hablando de Isaías, que escribe muchos años antes del nacimiento de Jesús. Y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y cuando tú revisas Juan dice, sí, es príncipe de paz, pero es Dios con nosotros. Yo estoy pensando que Dios quiere estar con nosotros, ama a sus criaturas, pero el ser humano a veces no le da la cara, no abre la puerta, no quiere que entre, no le acepta las motivaciones y los obsequios que Él quiere darlo. ¿Qué más puede hacer el Señor? Pero usted va a aceptarlo, ¿verdad? Usted le va a decir: Señor, sí quiero que entres a mi corazón y hagas de mi vida una vida santa, dedicada a ti, para que un día juntos podamos gozar la santidad de Dios y conocer más del amor de Dios. Bendiciones, nos encontramos la próxima semana. Escuchaste en Radio Nuevo Tiempo, Diálogo Bíblico. Sigue en la sintonía de La Voz de la Esperanza.